Buenas noches, mi nombre es Milena Cano. El día de hoy les voy a hablar acerca del matrimonio infantil. El matrimonio infantil en Colombia es una problemática que priva a miles de niñas de su infancia, de su derecho a la educación y de un futuro libre de violencia. Esta ponencia explora las causas estructurales y culturales que oculta esta práctica, como la pobreza, la desigualdad de género y las normas sociales. Se analizarán las consecuencias devastadoras del matrimonio infantil en la salud, la educación y el desarrollo integral de las niñas. Además, se evaluará el marco legal y las políticas públicas existentes en Colombia para abordar este problema. Finalmente, se pondrán estrategias para prevenir y erradicar el matrimonio infantil, incluyendo la educación integral en sexualidad, el empoderamiento de las niñas y la participación activa de las comunidades. El matrimonio infantil se define como la unión formal o informal de un niño o una niña, por lo general una niña con un adulto o una persona significativamente mayor. Esta práctica priva a las niñas y a los niños de su infancia, de su derecho a la educación, a la salud y a un futuro libre de violencia. Al hablar abiertamente sobre este tema, se saca a la luz una realidad que a menudo se oculta o minimiza. Esto ayuda a generar conciencia y a exigir acciones concretas para combatirlo. Es fundamental informar y sensibilizar a la sociedad sobre las consecuencias devastadoras del matrimonio infantil, tanto para niñas como para sus familias y comunidades. Al visibilizar el problema, se presiona a los gobiernos y a las instituciones para que implementen leyes más fuertes y políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar esta práctica. Hablar sobre el matrimonio infantil permite empoderar a las niñas y adolescentes, hablándoles a conocer sus derechos y dándoles las herramientas para defenderlos. Muchas niñas que son víctimas de matrimonio infantil viven en silencio por miedo o vergüenza. Al hablar abiertamente sobre este tema, se les brinda un espacio para que puedan expresar sus experiencias y buscar ayuda. El matrimonio infantil no es simplemente la unión de un infante con una mujer o con un hombre mayor. La problemática que encierra va mucho más allá, pues la causa cae directamente en la sociedad donde esto sucede. Y aunque la sociedad está conformada por familias, esto no exime de responsabilidad al Estado. Cuando digo que el problema no radica directamente en el seno de la familia, es que los padres tal vez solo están continuando con una costumbre que para ellos no está mal y que fue aceptada desde hace muchos años en el país. Aquí es donde el problema arremete a la sociedad, y cuando los padres de los menores deciden la unión de sus hijas con otras personas, lo hacen con la esperanza de darles una mejor vida o reducir la carga económica del hogar. La Constitución política plantea que el matrimonio es una institución de carácter público y tiene la protección y asistencia del Estado. También se decreta que la norma principal en cuestión de las familias es la Convención sobre los Derechos del Niño. Como estos muchos los postulados internacionales que tienen como fin la protección de los niños, esta problemática causa indignación, pero se sigue viendo en Colombia año tras año. El matrimonio infantil priva a las niñas de su infancia, de su derecho a la educación, a la salud y un futuro libre de violencia. Es una forma de explotación y discriminación de género. Suele estar asociado a la pobreza y la falta de oportunidades. Al casarse a temprana edad, las niñas ven interrumpidos sus estudios y se ven obligadas a asumir responsabilidades de adulta, lo que perpetúa el ciclo de la pobreza en sus familias. Las niñas casadas a temprana edad tienen un mayor riesgo de embarazo adolescente, lo que puede generar complicaciones obstétricas y poner en riesgo su vida y la de sus bebés. Las niñas casadas a temprana edad son más vulnerables a sufrir violencia doméstica y sexual. El matrimonio infantil restringe las oportunidades del desarrollo personal y profesional de las niñas, limitando sus opciones de vida. ¿Por qué persiste el matrimonio infantil en Colombia? Existen varios factores que influyen a los menores a contraer matrimonio tempranamente. Factores culturales, normas sociales y creencias culturales que valorizan el matrimonio temprano y la sumisión de la mujer. La pobreza y la falta de oportunidades económicas puede llevar a las familias a casar a sus hijas a temprana edad como una forma de asegurar su futuro. La falta de educación, especialmente sobre sexualidad y derechos reproductivos, contribuyen a la normalización del matrimonio infantil. La Convención sobre los Derechos del Niño, este tratado internacional, establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio y prohíbe cualquier práctica que atente contra el interés superior del niño. En Colombia, la Convención tiene rango constitucional y ha sido un referente fundamental para cuestionar las prácticas del matrimonio infantil.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, este documento establece la igualdad ante la ley y prohíbe cualquier forma de discriminación. El matrimonio infantil se considera una forma de discriminación basada en el género y en la edad. La teoría de género. Este enfoque permite analizar cómo las relaciones de poder entre hombres y mujeres se reflejan en la práctica como el matrimonio infantil. El matrimonio infantil se entiende como una manifestación de desigualdad de género y una forma de control sobre la sexualidad femenina. El feminismo. Las diversas corrientes feministas han contribuido a visibilizar las consecuencias negativas del matrimonio infantil para las niñas y las mujeres y han abogado por su derecho y empoderamiento. El informe Análisis y Situaciones de los Matrimonios Infantiles y las Uniones Temporales en Colombia entre el 2010 y 2020 del UNICEF presenta un panorama detallado sobre la prevalencia, causas y consecuencias del matrimonio infantil en Colombia. El informe revela que en Colombia el 6% de las niñas y adolescentes mujeres entre 10 y 19 años reportan haber estado casadas o unidas, mientras que para los niños y adolescentes hombres de la misma edad este porcentaje fue del 3.2%. Grupos más afectados. Las niñas indígenas y aquellas provenientes de hogares con bajos niveles educativos son las más vulnerables a contraer matrimonio a temprana edad. El informe identifica diversas causas subyacentes al matrimonio infantil, como la pobreza, las normas culturales, la falta de acceso a la educación y la violencia de género. El informe contribuye a visualizar la magnitud y complejidad del problema del matrimonio infantil en Colombia. Permite identificar los factores que contribuyen al matrimonio infantil y diseñar estrategias más efectivas para combatirlo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas juega un papel fundamental en la lucha contra el matrimonio infantil en Colombia y a nivel mundial. Esta agencia de la ONU se enfoca en promover la salud sexual y reproductiva y en este contexto el matrimonio infantil representa una grave violación a estos derechos. En Colombia ha realizado diversas investigaciones y han participado en programas para combatir esta problemática. Su principal mensaje y acción se centra en el matrimonio infantil, es una violación a los derechos humanos. No obstante, a pesar de que existen leyes que lo prohíben, su práctica sigue siendo muy extendida. A escala mundial, 1 de cada 5 niñas se casa o vive en unión libre antes de cumplir los 18 años. En los países menos desarrollados, la cifra se duplica a un 36% de las niñas casadas antes de cumplir 18 años, en tanto que el 10% de las niñas se casan antes de cumplir los 15 años. El matrimonio infantil pone en riesgo la vida y la salud de las niñas. Además de limitar sus perspectivas futuras, las niñas que son obligadas a contraer matrimonio a menudo quedan embarazadas siendo adolescentes, lo que aumenta el riesgo de que se presenten complicaciones durante el embarazo o el parto. Estas complicaciones son la principal causa de la muerte de las adolescentes. ¿Qué se está haciendo para combatir el matrimonio infantil en Colombia? Aunque existen leyes que protegen a los niños, su implementación y aplicación son a menudo insuficientes. Se han presentado proyectos de ley para elevar la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años. El Código Civil colombiano, en su artículo 117, establece que los menores de 14 años no pueden contraer matrimonio bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, permite que los menores entre 14 y 18 años contraigan matrimonio con el permiso expreso por escrito de sus padres o un representante legal. Esta disposición ha sido objeto de numerosas críticas y debates, ya que muchos consideran que permitir una vulneración de los derechos a los niños y niñas y adolescentes, a pesar de que existe una prohibición absoluta para los menores de 14 años. Estrategias de prevención. Implementar una educación sexual integral desde temprana edad que promueva el conocimiento sobre el cuerpo, la salud sexual y reproductiva, el consentimiento informado y la igualdad de género. Fortalecer la autoestima y las habilidades de las niñas para que puedan tomar la decisión autónoma de sus vidas. Desarrollar campañas masivas de sensibilización para desafiar las creencias y prácticas culturales que justifican el matrimonio infantil. Implementar programas que aborden las causas subyacentes como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. El matrimonio infantil, especialmente en el caso de las niñas, interrumpe su proceso de desarrollo educativo, físico, emocional, limitando sus oportunidades y condenándolas a una vida de subordinación. En conclusión, es importante recordar que la celebración del matrimonio infantil en el país es una forma de violencia sexual y supone la vulneración de manera significativa de los derechos humanos. La utilización de las niñas en el matrimonio es una forma más de ejercer la dominación masculina. A pesar de que la ley se ha modificado en los últimos años, el fenómeno no ha sido erradicado totalmente y existen factores que hacen que se dé continuamente.
Se concluye con este estudio que la reglamentación de la edad para contraer matrimonio ha mostrado ser insuficiente en la solución de la problemática de violaciones a los derechos humanos, haciendo necesaria implementaciones de políticas más comprensivas que abarquen las condiciones socioeconómicas y culturales mucho más allá de lo jurídico. Además, se requiere una mayor capacitación y sensibilización en el tema por parte de los operadores judiciales, incluso los jueces, además del reforzamiento de mecanismos eficaces de prevención, detección y sanción, en fin de evitar las continuas violaciones a estos derechos fundamentales. Por otro lado, se considera pertinente proponer el fortalecimiento entre todos los miembros de la comunidad de políticas de prevención científicas que tengan en cuenta la forma como el matrimonio infantil se articula con la reproducción de desigualdades sociales, de género, raciales, políticas. Asimismo, se considera necesario fomentar instrucciones concretas y modos efectivos para detectar bajo la lupa de los distintos actores sociales intervinientes. Finalmente, se considera de vital importancia divulgar y ampliar el debate en la sociedad civil para poder erradicar realmente este antiguo contrato discriminatorio e inhumano. Muchas gracias.